Doctor, hablábamos de la capacidad de resistencia, pero además del nivel de conciencia que tiene el venezolano, y le preguntaba por qué pasa esto. Sí, Justamente, por ejemplo, en Instagram, una de las personas que no entendía cómo el presidente de la República estaba en una tarima bailando, la gente estaba feliz, y él no entendía cómo habían fiestas a nivel nacional en diferentes ciudades sobre la Navidad. Y él decía que algo estaba pasando, pero él no entendía. ¿A qué se debe esto? yo diría que lo que está pasando es lo que pasa siempre en Venezuela, esa característica muy nuestra, que yo no diría que es resistencia, es resiliencia, porque no es que te concentres en lo que resistes, es que sigues viviendo, ¿ok? Sigues viviendo, que es la parte más importante. Como digo, en estos estudios no nos gusta darle armas al enemigo, ¿no? Pero podemos esbozar algunas de las cosas. El entramado social del venezolano. ¿Ok? ¿Cuántos primos, tíos, y cómo son nuestras verdaderas redes sociales, ¿verdad? Okay. Las verdaderas redes sociales que se resisten a las falsas. Nuestros amigos, nuestras familias, eso produce un entramado social que inclusive se ha medido con población que viajó fuera de Venezuela y hay una comunicación a diaria a través de las redes sociales. O sea que aún estando las personas en nuestros países, está muy lejos y te puede hablar de la cotidianidad de qué almorzó alguien aquí hoy. Eso rompe esos modelos mediáticos. ¿Okay? El venezolano también tiene un sentido global de la situación. Está muy centrado en el hoy, el aquí y el ahora. Las redes tratan de desplazarte. Te dan mucha información para que te desplaces al pasado, eres inútil en el presente, o que te desplaces a un futuro hipotético que no existe, también eres inútil. El venezolano está sacando sus cuentas, haciendo sus análisis. Entonces los vectores tradicionales no logran fracturar este aspecto. Precisamente mucho se habla de la guerra cognitiva, pero cuando uno habla, bueno, pero ¿cómo resistir? Así es. Uno, el sentido del aquí y el ahora. El venezolano lo tiene innato. El aquí y ahora. A veces tú le vas a decir, el mes que viene, ¿qué vas a hacer con esto? Y te va a decir, un momento, déjame vivir hoy, ¿verdad? Déjame estar aquí hoy, ¿no? Eso hace que inclusive rompa las tradicionales cadenas de valoración, la monetización. Tú estás rodeando a un presidente que supuestamente tiene una condena de 50 millones de dólares, una recompensa. Y esa gente que está allí al lado de él, lo rodea y ni piensa en eso. ¿Okay? Esa no es una categoría, diríamos, en términos de investigación. ¿Okay? Esa resistencia viene de allí, de ese entramado social, de ese sentido de hoy, y en uno muy importante, y el que esté afectado por redes sociales, yo se lo invito, eso, que es tener propósito. El venezolano siempre tiene un propósito, a nivel personal, a nivel grupal, a nivel familiar. Ahora, habrá también una población afectada, ¿no? Los grupos sociales, las sociedades son muy complejas y los grupos de la juventud tienden a ser los más afectados. Por ejemplo, hay un indicador que, más allá de lo que nosotros podemos opinar, porque partimos de datos, lo muestra claro. Okay. Y que se oculta mucho. Hay un informe de septiembre, otra vez, de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. ¿Verdad? ¿Cuál es el país, viendo datos concretos, con el índice de suicidio más bajo de Latinoamérica? Se llama Venezuela. Es un índice muy importante en una sociedad. ¿Okay? Nosotros andamos con un índice de menos de 2 por 100.000. Estados Unidos se alegra porque anda por 10, Europa por 14. Y los países del Cono Sur, preocupante, economías que supuestamente lucen mejor que nosotros, Chile, Uruguay, Argentina, muestran los mayores índices. Y lamentablemente el grupo donde tienden a crecer estas estadísticas son los grupos de jóvenes menores de 18 años, donde ya aparece un grupo que no podemos llamar jóvenes, son niños, porque parecen menores de 10 años. Eso nos dice realmente la percepción de cada individuo que lo han segmentado, porque las redes sociales lo que tratan es de aislarte. El divide para vencerás, pero dividir al extremo. Cada individuo está aislado, supuestamente conectado a una red social. Y ese índice está allí.
¿Cómo se explica que el índice de Uruguay de promedio de vida más alto de Latinoamérica también exhiba el de la tasa más alta de suicidios en personas de la tercera edad y en niños? ¿Cómo se explica que el índice tiende a subir en casi todos nuestros vecinos y nosotros no? Considerando los niveles de ataque de esta guerra global que estamos enfrentando. Ahí está nuestra fortaleza. Como te digo, no hablemos mucho de ellas porque están allí y es lo que nos hace seguir resistiendo. Hay muchos estudiosos que, como dicen, se queman las pestañas porque no logran entender. Le pregunto, ¿es más acciones a la mente del venezolano, al cerebro, a la percepción, que reales acciones militares por parte de Estados Unidos contra Venezuela? Ahorita vemos, hay un bloqueo, hay una guerra económica permanente, hay un asedio de nuestra plataforma de recursos, pero no han, si nos ponemos a ver, si tú mueves al portaaviones más grande del mundo y a esa flota que estaba allí, realmente es un fracaso que pases 60 días allí sin hacer nada. O sea, con unas acciones de cobardía, disparando con un portaaviones a una lancha. De hecho, eso es uno de los conflictos que se genera, la renuncia del anterior comandante del Comando Sur, porque el soldado siente vergüenza, ¿verdad? Cuando le ordenan disparar desde un bote, claro. Y, claro. cuando le indican violar una ley, los sobrevivientes, remátalos. Doctor, se nos acabó el tiempo. Muchísimas un placer, gracias. Como siempre, muchísimas gracias. Estábamos conversando con Milton Chávez, doctor en Seguridad de la Nación, consultor en Seguridad y Gobernanza de la Tecnología. Este fue su programa de este domingo. Es sus preguntas. Nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias.